Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud ese Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y a todas las personas que se conectan con este espacio direccionado desde la Administración Municipal del municipio y de nuestra Casa de la Salud. Mi nombre es Daniel Fernando Castro, psicólogo de la modalidad familiar y parte del equipo psicosocial, integrante del equipo psicosocial de la Casa de la Salud del Hospital San Juan de Dios de Támesis. En el día de hoy venimos a hablarles un poco sobre el tema de la diversidad sexual, la inclusión sexual, sobre los derechos y deberes sexuales y enfocándonos principalmente en la comunidad LGTBI, donde es un tema que ha generado, que durante el tiempo se ha generado mucha especulación, es un tema que de lo social de cierta manera ha tenido situaciones y momentos en los que a este tipo de personas que hacen parte de esa comunidad han sido aisladas y denegadas de nuestra sociedad, y en este caso vamos a hablar de cómo ha venido evolucionando este proceso y esta aceptación de las personas que de cierta manera tienen una inclinación sexual diferente. Es importante hablar desde el contexto donde nosotros nos encontramos en estos momentos y pues obviamente nuestro municipio es un municipio que tradicionalmente, culturalmente, históricamente es un municipio conservador. De hecho, pues una de las características principales de los pueblos conservadores son los Cristos, por eso nosotros contamos con un Cristo que es nuestro famoso Cristo Rey, uno de los sitios turísticos más emblemáticos que tenemos, y esto indica que nuestra cultura, nuestro contexto es muy conservador. Cuando hablamos de conservadores, hablamos de que tienen unas tradiciones muy específicas, muy puntuales y en algunos momentos de la historia y del tiempo, inclusive aún muy radicales, donde la homosexualidad en este caso ha sido tema álgido y un poquito complejo. Pero afortunadamente, teniendo en cuenta como la evolución de los tiempos, esta evolución de nuestra sociedad, en la actualidad es un tema que se ha venido respetando y manejando de una manera diferente. Vamos a hablarlo desde un contexto ya muy familiar. Yo creo que todos tenemos en la casa, en nuestro hogar, en nuestro contexto social, es decir, un vecino, un amigo, no sé, un conocido del conocido del conocido, sabemos que de pronto es homosexual o que hace parte de la comunidad LGTBI. Esto indica de cierta manera de cómo estas personas han venido ganando su espacio dentro de la sociedad. Nosotros tenemos en el municipio de Támesis grupos ya estructurados de la comunidad LGTBI que han venido realizando trabajos muy importantes y muy interesantes para el bien de la comunidad, para el bien de su inclusión, en temas de participación, y son jóvenes principalmente que son los que están tomando la batuta de estas dinámicas, que están realizando actividades y programas y propuestas demasiado interesantes. Desde la coordinación de Movimiento Joven que veníamos nosotros realizando en años pasados, la mayoría de chicos, no todos, pero sí la gran mayoría de chicos pertenecían a la comunidad LGTBI. Pero bueno, antes de continuar hablando de la comunidad LGTBI, de la homosexualidad, de la inclusión sexual y todo esto, es muy importante aclarar de pronto para las personas que no conozcan el contexto LGTBI, qué traduce y qué significa, ¿cierto? LGTBI, las siglas. La sigla L significa lesbianas, la G, gays, LGT, transexuales, bisexuales e intersexuales. La palabra intersexual es la que de pronto confunde un poco, porque realmente es como una especie de término nuevo, pero realmente no es tan nuevo, y lo de la intersexualidad está relacionada con esas personas que de cierta manera tienen algún componente fisiológico donde en sus órganos genitales tienen o predominan de pronto el componente de tanto órgano femenino como masculino.
es decir, lo que comúnmente llamamos las personas hermafroditas. Entonces también es importante conocer como este contexto. De hecho, la sigla LGTBI representa todos esos subgéneros que dentro de la cultura, dentro del contexto de este tipo de sexualidad diferente, hacen parte. Nosotros, desde el trabajo psicológico, en este caso yo como psicólogo, me he permitido observar y analizar que la evolución y la aceptación tanto personal como social de la inclusión sexual y de la comunidad LGTBI ha traído muchos beneficios, inclusive de la salud mental. Ahorita previamente a esta entrevista estábamos hablando de cómo de cierta manera en algún momento las personas que tienen algún tipo de conducta homosexual les cuesta mucho el tema primero de su propia aceptación de su condición y segundo de cómo afrontarlo y enfrentarlo en la sociedad. Es bastante complejo. Anteriormente era muy difícil esta situación y las personas se veían enfrentadas a crisis y inestabilidades emocionales que las afectaban, pues porque sentirme con una condición, un sentir diferente y saber que la sociedad en la que estoy, en la que pertenezco, no respeta o no acepta esa condición es demasiado complicado. Se presentaban, inclusive estuve leyendo algunos artículos un poco pasados de la salud mental y la ligaban mucho el desequilibrio emocional también con esas personas que no lograban exteriorizar, sacar, demostrar, hacer sentir y ponerlo en contexto su condición de cómo se afectaban emocionalmente, provocando enfermedades como la depresión, trastornos de ansiedad, aislamiento social, que no favorecían mucho en sus dinámicas emocionales. Ahora se siguen presentando pues de igual manera problemáticas emocionales, pero esa temática de la inclusión y de la aceptación social ha disminuido realmente un poco de manera significativa este tipo de sintomatologías emocionales que se presentaban a raíz de esta discriminación social. En un contexto como el de nosotros, aún faltan muchas cosas por mejorar, realmente faltan de pronto un trabajo más educativo en nuestra cultura, porque realmente algunos padres de familia o algunas personas adultas aún no conocen, no respetan y no aceptan este tipo de condiciones y de personas. La administración municipal, el Hospital San Juan de Dios, las diferentes instituciones siempre han sido muy dispuestos y muy incluyentes con este tipo de temáticas, tanto que se está brindando, por ejemplo, este espacio donde nosotros transmitimos de cierta manera cómo ha venido evolucionando esta temática o este tipo de situaciones en cuanto a este tema álgido, que para algunos es álgido, pero que de cierta manera ya es común. Desde un contexto personal y familiar, pues como les decía al inicio de la entrevista, nosotros tenemos casi siempre algún conocido, alguna persona que hace parte o que tiene algún tipo de inclinación sexual diferente o incluyente. Y esto hace que nosotros entendamos que es una cuestión muy común, ya hace parte de nosotros. Y también quería mencionarlo porque para algunas personas, lamentablemente, desde el desconocimiento, no vamos a hablar desde el tema de la ignorancia, sino desde el desconocimiento, para ser un poquito más respetuosos, consideran y creen que el ser homosexual o tener un pensamiento en mi sentir o en mi desear a otra persona o en mi querer con una persona representa algún tipo de enfermedad. Eso es una cosa que es muy importante aclararla y decirla, sobre todo en este espacio, que la homosexualidad no es una enfermedad. Que puede tener algunos componentes de su estructuración debido a situaciones traumáticas de la niñez, sí, es decir, ojo, no en todos los casos, no en todos los casos. ¿A qué me refiero? En algún momento una persona puede adquirir una tendencia, una estructura homosexual porque en algún momento de su vida, específicamente en su niñez, pudieron haber sido víctimas de un tipo de abuso sexual y como es una situación tan traumática, tan estresante, tan difícil y como es casi siempre en la mayoría de casos son niños, no tienen esa capacidad de razonamiento, entenderlo y exteriorizarlo, pero saben en el fondo de su subconsciente
que es una situación mala y compleja y que los afecta. Entonces, nosotros tenemos unos mecanismos de defensas psicológicos, al igual que cuando uno escucha que uno tiene defensas y que se le bajaron las defensas al niño y que por eso es que al niño le da tanta gripita y que porque tiene las defensas bajitas, nosotros a nivel psicológico también tenemos defensas psicológicas, tales como la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Básicamente la transferencia es que yo le transfiera a otra persona situaciones o vivencias o emociones propias y como no soy capaz de sacarlas desde mi propia introspección, se las direcciona a otra persona. Lo mismo, por ejemplo, en otro caso de otro mecanismo de defensa es la proyección, cómo yo proyecto en otra persona lo que en esencia siento yo, creo yo o he vivido yo. Y otra, que es la que nos compete en este momento, es la represión, de cómo muchas veces esos abusos sexuales en la niñez reprimen, son reprimidos por lo difícil que son y llega la represión y los guarda. En algún momento de la vida eso tiene que salir, eso sale y la represión no es capaz de sostener esa experiencia traumática y se evoluciona en otro tipo de sintomatologías. Puede ser por medio de somatizaciones, en caso de depresiones o lo que quería comentarles ahorita para terminar de concluir es que muchas personas estructuran su conducta homosexual a partir de ese abuso sexual recibido en su niñez. Vuelvo y repito, no es en todos los casos porque hay varios tipos realmente de homosexualidades o de origen en la inclinación sexual. Está uno genético, hay personas que desde su proceso de desarrollo siempre han tenido esa inclinación, esa parte genética donde no necesariamente tuvieron que haber tenido algún abuso sexual, sino que desde siempre, por su condición genética, tienen esas tendencias, esos comportamientos. Y un componente social también influye demasiado. Entonces es como para aclarar que no necesariamente todas las personas que sean de conducta homosexual o que sean homosexuales o que pertenezcan a la comunidad LGTBI están en ese contexto porque fueron abusados. Eso es muy claro, no es así, es en algunos casos, sino que lo quería poner en contexto. No es una enfermedad, vuelvo y le digo, por eso lo traía a colación, no es una enfermedad, simplemente es una sintomatología algunas veces de traumas, no en todos los casos, pero no es una enfermedad. Pues desde la experiencia como psicosocial del municipio es pedirle a nuestra comunidad, a algunas de esas personas que todavía no aceptan o no entienden estas dinámicas del sentir diferente, es extenderles la invitación al respeto, a la aceptación, a la inclusión. Son personas comunes y silvestres como nosotros, que simplemente tienen una forma de pensar y de sentir un poco diferentes, pero que son personas con mucho amor, con mucho respeto, que inclusive muchas veces son más participativas y más aportadoras incluso en muchos temas sociales que lo hemos visto. Y la invitación es a esa, que respetemos la diversidad sexual, nuestros amigos de la comunidad LGTBI, que son demasiados. Lo hablo de manera personal, mi respeto, mi admiración, y la invitación es esa, a que sigamos brindándole este tipo de espacios donde ellos puedan expresar, sentir y donde con esas buenas ideas que tienen, esos buenos aportes a nivel social, lo sigan haciendo. Listo, teniendo en cuenta toda esta intervención, pues realmente creo que lo más importante es que escuchemos de voz propia estas personas que han sido parte de todo este proceso que hemos hablado y de cómo ya hacen parte activa y son ejemplo y referente para la misma comunidad LGTBI. Y la idea es pues que hablemos con algunas personas que muy amablemente aceptaron nuestra invitación y que los pongan en contexto de cómo ha sido su proceso en todas estas dinámicas. Mi nombre es Marlon Bedoya Ríos, soy de acá de Támesis y pues siempre he vivido acá. Bueno, Marlon, ¿cómo ha sido su proceso en lo social, en lo familiar, en lo personal? Creo que, empezando por lo personal, creo que siempre ha sido como un crecimiento desde uno. Creo que siempre uno debe pensar siempre en lo que uno siempre va a querer y irse por ese camino y luego ya pensar en la familia, en cómo lo va a tomar la familia, en qué cosas lo van a atacar a uno. O sea, uno piensa demasiadas cosas a la hora de enfrentar ese momento. Y creo que todos,
como nosotros siempre debemos pensar en nosotros primero. Primero mentalizarnos en nosotros, tener ese crecimiento creo que es algo que siempre se demora, porque a pesar de que usted ya haya salido del closet, digámoslo así, ese crecimiento va y continúa, porque la aceptación es algo muy duro y que siempre es difícil de afrontar, y más con la familia. A propósito, ¿cómo ve usted que tengan que lograr una aceptación basada en lo que dicen o en lo que van a opinar otras personas? Creo que eso es algo muy difícil, de que lograr que una persona intente crecer propiamente en sí por lo que uno tiene que ser y lo que uno quiere y lo que desea, no basarse en los criterios de los demás, es algo difícil, porque todo siempre, a pesar, y yo como persona lo acepto, uno siempre acepta criterios de los demás, intenta cambiar esas cosas para poder tener como una aceptación propia ahí, pero siempre es difícil como tener ese cambio, es difícil porque yo lo he vivido y es difícil como crecer por uno mismo. Y también entra a influir de pronto la personalidad de cada quien. Hay personas que de pronto son más tímidas o un poco más limitadas, incluso por presión familiar o social, para digamos que no salir a gritarle a todo el mundo eso, pero por lo menos ser lo que es de manera natural, sin necesidad de encerrarse ni de esconder cosas. Sí, claro, ahí entra mucho el tema que se ve mucho por los estereotipos, ¿sabes? Que usted es marica porque actúa así y camina así y todo eso. Entonces no es por eso. Muchas personas por su timidez tratan de guardar sus cosas, o sea, no es necesario de gritárselo al mundo de que yo soy homosexual, no. Pero si usted quiere ser amanerado, quiere irse así, es normal. Cada quien es libre de escoger lo que quiere y atreverse a hacer y formar, y lo importante es ayudar a crecer a los demás y enseñarles lo que usted puede desde su perspectiva para que ellos lo acepten de cierta manera. Bueno, y aún así, en estos tiempos donde de alguna manera, pues digamos que está más claro y más abierto el tema, aún así en los temas laborales, por ejemplo, todavía se ven discriminaciones simplemente porque se es homosexual. No tiene nada que ver el aprendizaje, lo académico, lo mental como tal con la condición sexual ahorita. Sí, de hecho, hace poquito que estuvimos a principios de año en Medellín reunidos con la gobernación, estuvimos viendo esto que es más que todo con la problemática con las mujeres trans. Las mujeres trans son las que más han tenido vulneraciones en el trabajo, en el estudio, y que les ha cohibido demasiado. Entonces venimos trabajando eso desde la formación empresarial, y que todos los empresarios se formen para poder aceptar hojas de vida de mujeres trans. Las mujeres trans tienen derecho a trabajar, los homosexuales también tenemos derecho a trabajar, y muchas otras personas, los queer, que muchas personas tienen otro tipo de trabajo porque no pueden aceptarlo. Usted puede encontrar mujeres trans trabajando desde la prostitución hasta peluquerías, en muchas partes, porque es muy difícil encontrar trabajo por lo que es. Sobre todo en estos pueblos pequeños de tradición religiosa, muy conservadores, hay personas que todavía creen que eso es una enfermedad que se puede aliviar, todavía incluso con sus propios hijos suelen ser muy duros, y por eso algunas personas prefieren reprimirlo. Creo que esto sería mucho más al llamado familiar. Creo que el llamado a que la familia trate de entender a los hijos, a tener una relación más abierta con ellos y entender, porque es difícil en un pueblo como estos, o Jericó, que es tan religioso, salir abiertamente porque va a haber un ataque o le van a decir que usted está poseído por un demonio porque es que eso no es, o que usted está muy mal de la cabeza, o lo pueden llevar a un psiquiatra. O sea, puede terminar peor de cómo él se siente en el momento. Entonces es como el llamado a que los padres, las familias intenten aceptar a sus hijos o apoyarlos en lo que se puede. Bueno, de antemano les agradezco mucho la invitación a la administración municipal, a su departamento de comunicaciones, a la ESE Hospital San Juan de Dios, y a todos ustedes deseándoles un feliz resto de día, y nada, diciéndoles que tengan muy en cuenta el tema del respeto y la inclusión siempre, porque de alguna manera siempre va a estar con nosotros en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto social, o desde la introspección también. Listo, entonces un saludo muy especial, muchas gracias por el espacio. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Cuidando tu vida, me cuidas la mía. Cuando salgas, ten cuidado. Depende de tu compromiso, tu vida, cuídala en todas partes. Debes ser responsable. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida
mi vida está en tus manos. En esta emergencia del COVID-19, si debes salir, sé muy responsable. Támesis nos pertenece, está contigo. Quédate en tu casa. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos.